Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Y todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible, todo esto es posible. Con Cristo todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Oh, cantamos. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. The Lord is good. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Let me say. Cristo se
about you, God. It's all about you, God. Hey, hey. It's all for you, it's all for you, God. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Un placer saludarles a través de esta transmisión, esperando que todos estén bien y pues sobre todo que en esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues ustedes puedan tener la certeza, la seguridad de que toda su familia conoce lo que está sucediendo y que todos estamos al tanto para tomar nuestras debidas precauciones en todos los aspectos y todas las áreas de nuestra vida. Yo la verdad que en esta ocasión quiero hablar un poco acerca de la importancia de la instrucción, de la crianza de nuestros hijos. ¿Por qué? Pues porque a ellos les está tocando vivir una época, una temporada que jamás nos imaginamos. Ninguna generación ha vivido lo que estamos viviendo, y a nuestros pequeños pues les ha tocado una situación que por demás es difícil de entender para ellos, y sobre todo que está cambiando sus vidas. Así que en esta época pues bueno, nos hemos enfocado mucho a diferentes aspectos, pero pues ahora yo quisiera hablar acerca de la importancia de la instrucción y del cuidado de nuestros pequeños, porque pues un pequeño está indefenso y está prácticamente a expensas de lo que los adultos hagan o digan, y necesitamos cuidarlos, necesitamos que no les pase nada, que no les hagan nada, que no les metan nada que pueda dañar su organismo. Entonces sí es importante que los cuidemos. Así que quiero leer Proverbios 22, verso 6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es una exhortación que nos hace el Señor para instruir de una manera correcta al niño en su camino. Y pues bueno, para mí siempre ha sido importante el señalar que el camino y el propósito de cada uno es especial. Nosotros tenemos que aprender a instruir a nuestros hijos de acuerdo a sus, vamos a llamarle así, de acuerdo a sus talentos, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su temperamento, a su personalidad. Por eso dice: instruye al niño en su camino. Obviamente conforme a las normas y principios que Dios ha establecido, pero dice: instruye al niño en su camino. Y eso es importante. En la actualidad necesitamos entender la importancia de instruir a nuestros niños en el camino correcto. Pues de alguna manera la sociedad está influyendo y se está desarrollando de una manera que podemos decir es un peligro para nuestros hijos. El Señor manda que los disciplinemos, o que hagamos discípulos bautizando y enseñando todo lo que Él nos ha mandado. Esto está en Mateo 28, versos 19 y 20. Sin embargo, muchos matrimonios, y esto es algo que a lo mejor no viene mucho a colación, pero yo veo que ahorita, por ejemplo, por la situación en que se está dando, muchas parejas, matrimonios, ya no quieren tener hijos. Digo, yo aquí veo, por ejemplo, vivo aquí en la Ciudad de México, y en la colonia donde vivo hay cantidad de perros, y la gente prefiere tener perros que tener hijos. Yo fui al segundo Congreso Internacional
era el segundo Congreso Internacional de la Educación para Niños. Hace ya muchos años, un congreso que se empezó a hacer en Cuba. No, miento, el primero fue en Alemania, el segundo fue en México. Y ahí había psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales de diferentes partes del mundo. Yo recuerdo que decían que, por ejemplo, en Cuba se estaba destruyendo a la familia, que en Rusia la familia de hecho ya no existía en los términos tradicionales, y que en Francia los matrimonios tenían perros, no tenían hijos. Ahí fue donde empecé a vislumbrar toda esta situación. Entonces, nosotros vemos que en la actualidad, por la situación que estamos pasando y por muchas otras cosas, la gente no quiere tener hijos. Y yo quisiera enfocarme un poquito a la situación de, pues, ¿por qué no tener hijos? Fíjese, de alguna manera, yo digo, le estamos haciendo, aquí en México decimos, le estamos haciendo el caldo gordo, ¿no? A quienes están pretendiendo que nuestros hijos sean impotentes, que nuestras niñas sean, pues, estériles. Y no entendemos que los hijos son una bendición. En Salmos 127:3 dice: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia del Señor son los hijos. Y le quiero leer esta misma parte del Salmo 127, pero voy a leer del verso 3 al verso 5 en la versión del lenguaje actual. Dice: los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido. No tendrá que avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Y es la verdad que los hijos son un regalo de Dios. Los hijos son una bendición. Los hijos son nuestra herencia, la herencia que Dios nos da. Así que muchas veces no entendemos que los hijos son una gran bendición. Y por eso la gente no quiere, ahorita en este tiempo, no quiere la bendición de Dios. Imagínense, ¿no? Que Dios llega y dice: te quiero bendecir, y usted dice: no quiero tu bendición. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo mal las cosas. Otra de las razones es porque, pues bueno, nunca ha sido fácil criar a un hijo, nunca ha sido fácil educarlo, y menos en estos tiempos. Yo recuerdo que el doctor James Dobson, que es un hombre que tiene un ministerio en los Estados Unidos que se llama Enfoque a la Familia y que ha escrito cantidad de libros sobre la educación de los hijos, él decía que nuestros hijos en la actualidad sufren más tentaciones del camino de casa a la escuela que nuestros abuelos en toda su vida. Así que imagínense, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto. ¿No es cierto? Hay una cantidad de tentaciones. Ahora imagínense con toda la situación que estamos viviendo a partir de que en redes sociales o que en internet pueden ver 20,000 cosas que no debieran. 20,000 cosas que no debieran. Yo, por ejemplo, ahorita veo que hay una película o una serie en donde se trata de juegos y que pues muchos niños quieren verla. Y me comentaba, ¿no?, que están mandando circulares de las escuelas hacia los padres en que no permitan ver esta película. ¿Por qué? Porque los niños ya están jugando en su hora de recreo, están jugando a que matan a otros niños. Entonces es bien importante que nosotros tengamos cuidado qué están viendo nuestros hijos. Entonces la verdad es que pues es una situación un tanto difícil, delicada. Yo tengo, por ejemplo, 3 hermosos hijos y un nieto que también es una maravilla, es una bendición de Dios. Yo le digo que cuando él nació llenó mi corazón de alegría, y luego me pregunta que si eso es cierto. Le digo: sí, claro que sí. Y la verdad, si usted me pregunta
que si ha sido fácil. No ha sido fácil su educación, pero la verdad, yo no cambiaría por nada el hecho de tenerlos. Para mí han sido una gran bendición. Así que mi respuesta sería esa. No ha sido fácil. Educar a un hijo nunca ha sido fácil, pero la verdad es un enorme privilegio. Y si no, pregúnteselos a quienes no tienen. ¿Cuánta gente quisiera tener un hijo y no ha podido? No ha podido. Es increíble cómo los hijos que nos llegan son una bendición de parte de Dios, y cada hijo que nace en esta tierra es una bendición derramada sobre esta tierra, sobre este planeta. Así que tenemos que entender que Dios desea bendecir, y que mucha gente en este tiempo ya no quiere, porque no, ¿para qué tener hijos si van a vivir situaciones muy difíciles? Y yo quisiera animarle que por ningún motivo rechace la bendición de Dios. Esta tierra necesita ser bendita, necesita ser bendecida por parte de Dios. Así que entendamos, no le sigamos el juego al diablo. El diablo quiere que nuestros niños sean impotentes, que nuestras niñas sean estériles. Así que no les sigamos el juego. ¿Por qué? Porque cada niño que nace es una bendición. Aquí en México se dice que cuando nace un niño viene con torta bajo el brazo. ¿Por qué? Porque viene lleno de bendiciones. Es una bendición. Así que, mire, yo a lo largo de mi vida como creyente he visto cuántos matrimonios no tienen hijos porque piensan esto. No, es que ahorita no queremos hijos, queremos primero disfrutar nuestro matrimonio, por eso no queremos hijos, no queremos ahorita, pues encargar, y que bueno. Y ya yo les digo, pero ¿por qué piensas que los hijos van a impedir que disfrutes tu matrimonio? No, es que son una carga, son esto, son lo otro. Y yo les digo, ¿saben qué? Están mal. ¿Por qué? Porque ustedes están partiendo de un principio equivocado. Ustedes están partiendo de que los hijos son un estorbo para que ustedes sean felices en su matrimonio. Y los hijos no son un estorbo, al contrario. Nosotros, mi esposita y yo, nos embarazamos en nuestra luna de miel. Fue impresionante y nunca fueron un estorbo. Fueron una bendición. Mis hijos fueron una bendición cuando nacieron. Los tres. Cuando nace mi nieto, pues imagínense, ¿no? Muchísimo más también. ¿Por qué? Porque como que los hijos nos preparan para ser padres, porque nadie nació sabiendo ser un buen padre. Todos lo tuvimos que aprender, y en el camino cometimos muchos errores. Yo tuve que pedir perdón a mis hijos muchas veces. Así que yo les digo a estas personas que no quieren tener hijos, que para disfrutar su matrimonio, que están equivocados. ¿Por qué? Porque están partiendo de que los hijos son un estorbo. Y no son un estorbo, son una bendición. Herencia del Señor son los hijos. Así que, y bueno, tristemente también he visto cómo este tipo de matrimonios que no quiere tener hijos, cuando ya los quiere tener, no han podido. Ha sido impresionante, y la verdad es triste, ¿no? Porque de repente ya quieren tener hijos y ahora no pueden. No olvidemos, tener hijos es una bendición. Y si no, pues pregúntales a quienes no han podido tener hijos. Bueno, y también pasa que quienes ya los tienen a veces no los aprecian, no los valoran. Entonces necesitamos tener un equilibrio en toda esta situación. ¿Por qué digo que es importante ver la importancia de la crianza, de la educación, de la instrucción de nuestros hijos? Porque hay padres que de verdad no saben ni qué van a hacer con los hijos. No saben cómo educar, porque a ellos no los educaron correctamente, porque hubo la ausencia de un padre, porque por muchas razones no sabemos educar. Y entonces nos encontramos con que no se conoce ni el propósito. ¿Cuál es el propósito de la crianza? ¿Qué meta tiene la educación de sus hijos? No lo sabemos. Si nosotros les preguntamos a los padres y les preguntamos, bueno, ¿qué quieres lograr con la educación? ¿Quieres que tus hijos sean ricos, que tus hijos sean felices, que tus hijos sean famosos, que tus hijos sobresalgan en las artes, en el deporte? ¿Qué quieres con tus hijos? ¿Qué pretendes con la educación de tus hijos? Que sean exitosos,
que tengan una familia, que tengan coche, o simplemente que se casen y te den nietos, ¿no? ¿Qué pretendes con tus hijos? Así que simplemente quisiera recordarles que todos los hijos a los ojos de Dios son importantes, son valiosos, son un tesoro. Todos. Que además no son nuestros, dice la Escritura, son de Dios. Los tenemos prestaditos. Pero la verdad es que a los ojos de Dios cada niño es un tesoro invaluable. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en él eternidad, porque Dios ha puesto en él dones, porque ha puesto habilidades, porque ha puesto talento, porque son un regalo precioso de parte de Dios. Y cada hijo tiene un propósito en esta vida. Y eso es algo que nosotros nunca debemos de olvidar, porque cuando entendemos y empezamos a enseñar a nuestros hijos que Dios tiene un plan y tiene un propósito en la vida de cada uno de ellos, eso le da sentido, le da rumbo, le da significado a su vida. ¿Cuántas personas nacen, crecen, se reproducen y mueren como animalitos y no saben ni para qué nacieron? Nunca cumplieron su plan, nunca cumplieron el propósito, nunca se interesaron ni siquiera en saber, bueno, ¿para qué existo? ¿Para qué Dios me creó? Y es importante que nosotros podamos orientar a nuestros hijos en cuanto a esto. En Jeremías 29:11 voy a leer la versión de la versión de la Biblia del lenguaje actual. Dice: mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Imagínense Dios hablando, dice: mis planes, ni ustedes se los imaginan. Son unos planes hermosos, preciosos, son para su bien y no para su mal. Planes llenos de bondades, de bendiciones. Ese es el plan de Dios. Yo veo que, por ejemplo, hay muchos papás que no querían tener hijos, no los planearon, y que muchas veces dicen: ay, pues ya tengo hijos, y se quedan con hijos que no querían, y a la larga, al paso del tiempo, esos hijos se convierten en una súper bendición para los padres. Al principio fueron rechazados, pero ellos a su vez Dios los utiliza para bendecir a esos padres, y de repente los padres pues reconocen el error. Y al paso del tiempo se dan cuenta que esos hijos son excelentes personas, que son increíbles en su manera de ser, y ellos se quedan así como: y yo que no lo quería, ¿no? Mire, cuando Dios nos da hijos, Él sabe qué tipo de hijos necesitamos usted y yo. Y nos manda los hijos que necesitamos, no se equivoca. A veces necesitamos hijos que trabajen con la dureza de nuestro corazón, que nos quebranten, que nos hagan ver nuestra suerte, que nos bajen de nuestras nubes, que nos hagan pisar la tierra. A veces nos manda hijos que nos sacuden, nos manda hijos que muchas veces sabe de nuestras necesidades, y a veces esos hijos son un regalo que viene a aliviar las tristezas de nuestro corazón. Así que Dios no se equivoca. A veces tenemos hijos que nos hacen ver nuestra suerte, pero a veces también vienen hijos que son un regalo de Dios, una bendición. Dios no se equivoca al darnos los hijos que necesitamos, ni tampoco se equivoca con los padres que necesitan los hijos. Dios, en su maravillosa omnisciencia, omnipotencia y soberanía, hace cosas que a veces no entendemos al principio, pero conforme pasa la vida nos damos cuenta que Dios es bueno, y que es bueno en todo tiempo. Así que Él sabe los hijos que necesitamos tener. Así que necesitamos entender y reconocer que una de las metas en esta tierra es, vamos a decirlo de esta manera, es que nosotros podamos desarrollar los hijos que este mundo necesita. Hombres y mujeres temerosos de Dios.
A veces pensamos, yo quiero que sea un ingeniero, doctor, médico, abogado. Yo quiero que mis hijos sean temerosos de Dios y que vivan conforme a su voluntad y puedan ser una bendición para todo aquel que les rodea y les conozca. Ese es nuestro gran reto. Tener hijos conforme al corazón de Dios. Así que nuestra responsabilidad como padres es grande, pero vale la pena. Vale la pena. No es fácil, pero vale la pena. Muchas veces pensamos en la situación que estamos pasando y decimos, ¿qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo recuerdo que el doctor Pardillo siempre nos decía, no es importante el qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar en este mundo. ¿Por qué? Porque recuerden que quienes han echado a perder las cosas, pues es el hombre. ¿Qué hijos vamos a dejar en esta tierra? Eso es lo importante. ¿Qué tipo de personas, qué tipo de hombres, qué tipo de mujeres vamos a dejar? Y los responsables en su instrucción, en su preparación, en su capacitación, somos nosotros como padres. Así que es importante que consideremos esto y que entendamos que lo importante es qué tipo de personas vamos a desarrollar a través de la educación. Solo considere que los hijos de esta generación ya de hecho ya son diferentes. ¿Por qué? Porque esto que ha pasado ha cambiado todas las cosas. No hemos visto en toda la historia de la humanidad niños que hayan sido aislados, que hayan sido separados de otros niños. La primera generación en que estamos viendo que hay un aislamiento de las relaciones normales, que su educación académica es diferente a todas las generaciones anteriores, que este mundo trata de derrotarlos moralmente, de que los niños no tengan una moral, un conjunto de valores morales, un conjunto de principios éticos, que tengan una fe. Este mundo está tratando de derrotar a nuestros hijos en ese sentido. Una derrota moral que trata de destruir su sistema de creencias, de valores, que están inmersos en una sociedad que desea imponer pseudovalores, donde los padres no se quieren, donde a los padres nos quieren quitar el derecho a educar a nuestros hijos, donde el Estado va a tener o quiere tomar el control de la educación de los hijos, donde se quiere enseñar mentiras tales como que ya no hay sexo masculino y femenino, sino que hay una multitud de géneros. Imagínense, donde se quiere enseñar a los niños que pueden elegir la manera de vivir, que si quieren ser hombres o quisieran ser mujeres, ahí sí hay sexo, ¿no? Pero ahora, si usted se da cuenta, están cambiando hasta en las actas de nacimiento, en donde están los datos de los niños, ya no ponen sexo, ahora ponen género. O sea, estamos teniendo nuestros pequeños en una sociedad donde se les ha hecho creer que el matrimonio ya no es solo aquel donde se une un hombre y una mujer, sino que puede ser, no sé, hay tantas cosas tan especiales que se están generando, que se están gestando y que nuestros hijos van a estar inmersos en este medio. Así que imagínense ¿en qué sociedad, en qué mundo les ha tocado nacer a ellos? Están inmersos en una sociedad que busca manipularlos y someterlos a un sistema de libertinaje y esclavitud. Libertinaje porque les hacen creer que pueden hacer lo que se les pegue la gana, y esclavitud porque los van a manipular a través de ordenanzas, a través de mandatos, a través de tantas cosas. Dicho en otras palabras, nuestros hijos deben de estar preparados para esta batalla que enfrentarán durante su vida, durante su estancia en esta tierra, en la que ellos tendrán que ser la luz del mundo, donde ellos tendrán que ser la sal de la tierra, donde el estudio de la palabra de Dios será fundamental para que ellos puedan vencer todas las circunstancias que van a enfrentar, donde la palabra de Dios tiene que convertirse en la lámpara que alumbre a sus pies e ilumine su camino por su vida. En Salmo 119, verso 105, usted se va a dar cuenta que la Escritura dice: lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino. Cuando no hay algo que alumbre nuestros pasos, vivimos en una oscuridad, y nuestros hijos, si no tienen esta luz,
Van a tropezar, van a caer, van a sufrir. Por eso es importante que nosotros los instruyamos en las cosas de Dios, que sean temerosos de Dios, que sepan que hay un Dios bueno, que hay un Dios que es un Padre amoroso, que es un Padre generoso, que es un Padre de bondad, de misericordias. Es importante que nosotros enseñemos. Hemos delegado la educación de la palabra de Dios a las congregaciones. No, eso es parte nuestra. Es nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos, que nuestros hijos sepan que hay un Dios que se interesa en ellos y que es un Dios bueno, un Dios amoroso. Así que nuestro reto es entender que solamente se educa a través del ejemplo. Se educa a través del ejemplo. Nuestros hijos podemos decirles una cosa y ellos van a hacer otra. ¿Por qué? Porque lo que están viendo en nosotros es otra cosa de lo que decimos. Yo recuerdo que les decía cuando daba yo estas clases a los papás en las escuelas: usted les enseña una cosa, pero hace lo contrario. Usted quiere que ellos pidan las cosas por favor, pero usted no las pide por favor. Usted quiere que sus hijos sean un duchado de virtudes y usted no lo es. Usted quiere que sus hijos sean amables y usted no lo es. Queremos que nuestros hijos sean ordenados y nosotros tenemos un desorden en nuestra vida, hasta en nuestra recámara o en nuestro closet. Entonces no podemos pedir a nuestros hijos que sean lo que nosotros no somos. Se enseña con el ejemplo. Se enseña con el ejemplo. Este es nuestro reto. Entender que se enseña con el ejemplo. Las palabras sí ciertamente son necesarias, pero no son suficientes. Hay un dicho francés que dice: no escucho tus palabras porque tus hechos gritan. Es por esta razón que quisiera que pudiéramos considerar algunos consejos para los padres, para que podamos entender la forma en que necesitamos educar a nuestros hijos. El propósito es forjar en ellos, en cada uno de ellos, tanto hombres como mujeres, las personas que este mundo necesita. Que sean personas que impacten a su generación, hombres que impacten a sus compañeros, mujeres que impacten en su forma de ser, su forma de vivir, con sus principios, con sus valores, con sus creencias, impacten a su generación. Necesitamos crear, generar, desarrollar, capacitar, instruir una generación de niños que impacte a esta generación, que no se deje mangonear, que no se deje manipular por todo lo que viene. Necesitamos preparar hombres y mujeres de verdad, auténticos, fieles, creyentes, honestos, trabajadores, temerosos de Dios. Así que este es el propósito con el que quisiera continuar en la próxima clase, y voy a dar diferentes consejos que pudiéramos ayudar. Voy a empezar con el número 1. Para mí es importantísimo que a lo mejor no es el más importante, pero sí es uno de los más impactantes. Primer consejo: dedique tiempo a sus hijos. Mire, los hijos necesitan tiempo como usted no tiene idea. Yo he escuchado a personas que se dedican a dar este tipo de pláticas en las escuelas que dicen: denles tiempo de calidad. Y yo me quedo pensando, es que nuestros hijos no necesitan solo tiempo de calidad, también necesitan tiempo en cantidad. A veces llegamos del trabajo, de la oficina, del taller, de donde sea, llegamos y los hijos quieren jugar con papá y lo primero que... dejen a papá, está cansado. Y ellos se sienten rechazados. Nuestros hijos necesitan tiempo. Yo recuerdo que, por ejemplo, mi hijo siempre quería que yo lo acompañara a sus partidos de fútbol y a veces yo por los compromisos no podía. No es que no quisiera, no podía simplemente. Pero pues hacía mi canchita y aunque no siempre lo acompañaba, buscaba acompañarlo. Ya de grande se metió a de esas cosas que hacen sus ligas. Y íbamos a verlo. Yo decía, qué atrevido es este hombre. Y la verdad, tenemos que entender que nuestros hijos deletrean la palabra amor, T-I-E-M-P-O, tiempo. Si usted no les dedica tiempo, ellos se sienten rechazados.
ellos no sienten que usted los ame. Necesitamos darles tiempo. El día de ayer nos fuimos con mi nieto al parque y estuvimos jugando ahí al avioncito y aventando un avión que le regalé, y jugando con un balón de fútbol y corriendo y haciendo y deshaciendo. No sabe qué alegría y que podamos tener ese tiempo para convivir con nuestros hijos. Es un privilegio el pasar tiempo con nuestros hijos. Así que nuestro primer consejo es: dedique tiempo, y no solamente tiempo de calidad, también necesitan tiempo en cantidad. Yo recuerdo que hace muchos años yo tuve pues mi esposa y yo tomamos la disposición de que todos los sábados eran de nuestros hijos. El sábado no me echaba ningún compromiso. Todos los sábados íbamos a algún lugar, a algún parque, salíamos, no había pretexto, y todo el día estábamos con ellos. El sábado era un tiempo de familia, pero enfocado hacia ellos, a estar con ellos, a jugar con ellos, a tratar con ellos. Y por ejemplo, yo los viernes pues encargábamos nuestros hijos con los abuelos, a veces con mis papás, a veces con los papás de mi esposa, para que mi esposa y yo nos fuéramos solos, sin hijos, un tiempo de noviazgo. Ya estábamos casados, pero teníamos un tiempo de noviazgo. Y cada 15 días yo salía los viernes con uno de mis hijos, a solas, porque también necesitamos tener un tiempo específico. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Un viernes lo dedicaba a uno de mis hijos, luego el siguiente viernes a mi esposa, luego el siguiente viernes a otro de mis hijos, luego a mi esposa, y así. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente tiempo de calidad, también tiempo en cantidad. Y termino con esto. Hay veces que en estas sesiones de escuela para padres me preguntaban que cuál sería el mejor consejo que yo pudiera darles, y les decía, pues el mejor consejo, aparte de de dedicar tiempo a nuestros hijos, es: permita que sus hijos vean que usted ama a su esposa. Permitan, papás, que sus hijos vean que ustedes se aman y se respetan. Es el mejor ejemplo que podemos dar a nuestros hijos en toda nuestra vida. Permita que sus hijos vean que se toman de la mano, que se abrazan, que se besan, que ellos puedan entender que ustedes se aman y se respetan. No se trata de dar show, pero sí se trata de que ellos conozcan que entre ustedes hay una relación íntima y de respeto. Así que nos vemos en la siguiente sesión. Continuaremos con este tema y seguiremos con algunos consejos para que podamos educar correctamente a nuestros hijos. Que Dios los bendiga y ore por sus hijos.